Amén y amén. Toma tu lugar. Sean bienvenidos esta mañana lluviosa, esta bendita mañana lluviosa. Qué bueno que estás aquí esta mañana. Es un reto el poder presentarnos delante de Dios. Después de una semana complicada, después de días complicados, es una victoria que tú y yo estemos esta mañana delante de Dios. Leímos este pasaje y quiero volvértelo a leer. Quiero que entiendas lo que el Espíritu va a hablar hoy a tu espíritu. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que su corazón caminó por tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Ellos se hacen cada vez más fuertes y cada uno se presenta delante de Dios en Jerusalén. Dichoso el que tiene en Dios su fortaleza. Cuando pase por el valle de las lágrimas. Uno dijera, sería muy padre que dijera este versículo: dichoso el que pone en ti su fortaleza y nunca pasará por el valle de las lágrimas. Eso sería espectacular, ¿sí o no? Dijéramos, sí, pero dice lo contrario, dice, cuando pase por el valle de las lágrimas, ese valle se convertirá en manantiales de agua refrescante, de agua viva. ¿Cuándo es el momento donde tú y yo pasamos por ese valle de las lágrimas? Cuando llegamos al límite de nuestra vida, cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, cuando llegamos al límite de nuestra fortaleza, cuando llegamos al límite de nuestra capacidad humana, es cuando vienen las lágrimas, cuando ya no está en nuestras manos hacer algo. Empezando por nosotros, empecemos por nosotros, cuando hemos tratado de cambiar, cuando hemos tratado de ser personas como dice la Biblia, como Dios requiere, como Dios me ha venido demandando y no puedo. Y viene ese momento en el cual yo me enfrento y soy confrontado con una realidad de límites. Dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero hacer. Hago lo que no quiero hacer. Lo que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Cuándo vienen las lágrimas? ¿Cuándo somos confrontados en ese punto de límite en nuestra vida? Cuando no podemos cambiar las circunstancias, cuando no podemos cambiar al otro, cuando no podemos cambiar a nuestro cónyuge, cuando no podemos cambiar a nuestros hijos, cuando no podemos cambiar ese diagnóstico médico, cuando no podemos cambiar nuestra situación económica, nuestra condición. ¿Cuándo vienen esas lágrimas en nuestra vida? Cuando conocemos verdaderamente los límites a los que nos enfrentamos como seres humanos. Sin embargo, volvemos a la Escritura y dice, dichosos los que en ti han puesto su fortaleza. Cuando vayan y atraviesen el valle de las lágrimas, lo convertirán en región de manantiales. Hay una historia en la Biblia que me recuerda mucho cómo por más que seamos, por más grandes, por más fuertes, por más experimentados, siempre llegará un punto en el que seamos confrontados, desafiados a experimentar nuestros límites. Quiero hablarte de David y su ejército. David tenía un ejército mientras huía de Samuel. Él se metió en una cueva y vinieron a él su familia, y aparte vinieron a él endeudados, amargados, y de esa cueva Dios sacó un ejército poderosísimo, un ejército de valientes, un ejército de hombres rudos. Yo me imagino que tenían un lema:
No tenemos nada que perder, ¿verdad? Habían perdido todo, estaban tan endeudados, estaban tan llenos de amargura, seguramente la muerte había cruzado en sus vidas. Ellos habían estado en lo más bajo y dijeron, no tenemos nada que perder. Entonces, solamente les quedaba una opción hacia arriba y se convirtieron en un ejército poderosísimo. Primera de Samuel, capítulo 30, nos relata una historia de un ejército que iba e incursionaba en otras regiones, mataba a todos y se traía el botín. Y en un momento llegan con los filisteos el ejército enemigo del pueblo de Israel, porque recordemos que en ese momento Saúl era el rey de Israel y Saúl quería matar a David. Entonces David andaba huyendo y David se une a los filisteos. Y está ahí durante más de un año, pero llega el momento de la batalla donde Dios dijo, hasta aquí Saúl tiene que morir. Y entonces, imagínate, David se ve entre las dos en la disyuntiva de, bueno, sí, o sea, sí quiero ser rey y no quiero que Saúl me mate, pero, pues es mi pueblo Israel, no me quiero enfrentar, pero ya estoy del otro lado. Y está en esa disyuntiva, pero Dios, conociendo el corazón, no le permite a David quedarse a pelear esa batalla. Y el rey de los filisteos le dice, vete a tu casa, yo sé que eres fiel y leal, pero el pueblo no confía en ti, piensa que a medio de la batalla te los vas a voltear, vete. De regreso a su casa, se encuentra David y todo su ejército con una situación devastadora, una situación que les cambió completamente su existencia. Se encuentran con la ciudad donde habían dejado a sus familias, sus esposas, sus hijos, sus hijas, los ancianos, los hombres que ya no podían salir a la guerra. Se encuentran con que la ciudad había sido saqueada, con que se habían llevado cautivos a todas las personas, cautivos, y la ciudad había sido reducida a cenizas, había sido totalmente quemada. ¿Cuántos de aquí podemos identificarnos con ese punto de nuestra vida donde vemos la situación, la condición en la que estamos totalmente devastada? Las malas noticias cuando tocan a nuestra puerta, cuando no esperamos encontrarnos eso. Yo creo, me imagino que David estaba así como que se me quitó un peso de encima. No podía yo pelear contra mi propio pueblo, ni enfrentarme contra Saúl el ungido, pero pues tampoco me iba a enfrentar contra el rey que me había abierto las puertas. Y Señor, gracias que me libraste. Cuando viene y se encuentra esta escena devastadora, ellos duraron 3 días en llegar de cuando el rey les dice váyanse a su casa, 3 días en llegar, y cuando llegan a encontrar esto, creo que muchas veces estamos nosotros distraídos peleando batallas que ni siquiera nos corresponden, nos distraemos. Ellos no debían de haber estado en ese lugar, ellos debían de haber estado en su ciudad cuidando a su gente. ¿Cuántas veces nos vemos cuidando, y ahorita en redes sociales, cuántas veces estamos cuidando que Shakira y Piqué y las mujeres no facturan? ¿Supiste de Shakira? ¿Y qué creen que la Claudia Sheinbaum? Y que tiene un hijo con el Peje. Estamos cuidando batallas que ni al caso, que no nos corresponden, que no son las que debemos estar. El diablo nos tiene tan distraídos que fácilmente llega el ejército enemigo y arrebata. En ese momento ellos fueron confrontados con una realidad que sobrepasó su capacidad, sobrepasó su fuerza. Y dice que ese ejército de valientes que estaban experimentados en guerra, que habían salido de la oscuridad y de las tinieblas, de la amargura, del luto, del dolor, nuevamente regresaron a sentirse abatidos y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Por aquellos que dicen los hombres no lloramos, mira, ellos eran hombres y bien hombres porque era un ejército de valientes, y así lo describe la Biblia. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, porque en ese momento, en ese instante, sus sueños, sus propósitos, su esperanza, su motivación por vivir, todo se había ido a la basura.
Mientras oraba esta semana, desde el lunes Dios me hablaba con esta palabra, y mientras oraba esta semana, Dios me decía que más de alguno este día ha venido a este lugar, a esta casa, en esa condición, donde ya le han faltado las fuerzas para seguir llorando, donde ya no hay fuerzas, ya no hay la motivación, ya no hay el por qué voy a luchar, por qué voy a vivir, porque lo valioso el enemigo se lo llevó. No voy a preguntar cuántos dicen amén para no balconear a nadie, pero yo sé que el Espíritu Santo, la confianza dentro de la familia, en el matrimonio, la paz y la armonía, la tranquilidad económica, las fuerzas se acabaron. Y David se angustió mucho, versículo 6 de 1 Samuel 30, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero empezar con esto. David no fortaleció al pueblo, David se fortaleció en Dios. Cada uno somos responsables de cómo está nuestro corazón, de cómo me fortalezco, de qué es lo que soy, qué es lo que pienso, cómo está mi relación con Dios. Cada uno somos responsables de ello. David se fortaleció en Dios. Ciertamente todos tenían dolor y amargura, pero David eligió una cosa: fortalecerse en Dios. No fue y se quejó y dijo: mira nomás el ejército que tú me diste, mira esta gente cómo me quiere matar, yo también estoy sufriendo, yo también estoy llorando, mira pobre de mí lo que me está pasando. Somos tan vulnerables a abrazar el dolor. Oh sí, pobre de mí, yo tan buena persona que soy, yo tanto que he sembrado, tanto que me esfuerzo, sí, y abrazamos el dolor, y es lo peor que podemos hacer. David no abrazó el dolor. Oh, mi esposa Abigail, ¿para qué la traje del desierto? ¿Y para qué la tomé como esposa? Oh, y mis hijos. Él se fortaleció en Dios. Verdaderamente nos vamos y nos fortalecemos en Dios cuando estamos pasando una prueba, o buscamos culpables en nuestra vida, o buscamos a quien echarle la culpa, o vamos y abrazamos el dolor y nos estamos conmiserando de lo que estamos viviendo. Recordemos que era un ejército de valientes, era un ejército de hombres que Dios había capacitado para ese tiempo, para esa hora, y habían sido entrenados en el sufrimiento, en el dolor, en las pruebas. Y recordemos que había una promesa para David. En medio del dolor solemos olvidarnos de las promesas que Dios nos hace, de quiénes somos en Él, de por qué Jesús dio su vida para nosotros, de que aún no se acaba nuestro propósito aquí en la tierra, de que aún hay batalla que librar. Se nos olvida que Dios es Dios de pactos, Dios es Dios de poder. Se nos olvida quiénes somos. Él se fortaleció en Dios. No sé qué es lo que hizo, no describe la Biblia tal cual qué fue lo que hizo, pero una de las cosas que nunca falla cuando nos fortalecemos en Dios es recordar quién es Él. Dejar de vernos a nosotros mismos, nuestra condición, nuestra situación, y recordar quién es Él. Y dice que fue y consultó al sacerdote y dijo: tráele el efod, para consultar a Dios. Y le dijo: Señor, los perseguiré. Fíjate bien, Él no habla de los vamos a perseguir, Él está hablando de Él. En medio de la crisis debemos de aprender a dejar que cada quien pelee su batalla. Tú no eres responsable de la batalla de quien
tienes al lado. Ni siquiera como esposos. No soy responsable. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda el corazón de tu familia. ¿Así lo dice? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón de los que tienes al lado. ¿Así lo dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mala la vida. Somos responsables cada uno de nuestra propia batalla. David dice, los perseguiré. O sea, somos tú y yo, Dios. Yo no me voy a hacer responsable del corazón de nadie. ¿Sí soy responsable? Claro que sí, de una conducta intachable, de buscar honrar a Dios con todo lo que hago, de ser una ofrenda agradable a Dios. Pero ¿estás de acuerdo que yo no puedo andar cuidando la vida personal, no puedo andar cuidando la relación de la gente que me rodea? Mucho más cuando son adultos. Cuando son hijos, cuando son pequeños, como padres somos responsables de guiar, ¿verdad? Ya lo hablamos en uno de los mensajes, que somos referentes al final de nuestra vida. Somos un referente, somos maestros, somos guías y demás. Pero ya cuando son adultos, yo no soy responsable de cuidar la comunión que cada quien tiene con Dios. David dice, los perseguiré. Estoy hablando de yo voy a hacer lo que me corresponde hacer, independientemente de lo que hagan los demás, independientemente de lo que se equivoquen los demás, independientemente de si los demás quieren o no, porque somos bien dados a dar un paso hacia atrás, porque no quiere, es que la doñita no quiere, es que el esposo no quiere, es que mi hijo, cuando mis hijos se conviertan a Dios, yo le voy a servir a Dios. Qué fácil. Yo soy responsable delante de Dios de mis actos, de mi comunión, de mi relación con Jesús, independientemente de él. Y Dios le contesta, ciertamente los alcanzarás. No le dice los alcanzarán todo el ejército, los alcanzarás. Tú y yo, David. Tú y yo, David. Yo no necesito, dice por ahí, yo no necesito bules para nadar, dice Dios. Yo no necesito mucho, yo necesito uno solo que venga a mí en los momentos de límite, en los momentos donde ya no tiene fuerzas, en los momentos donde ya no puede. Uno solo que venga a mí, con ese es suficiente. Los alcanzarás, dice la Escritura. Síguelos, le dice Dios, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Sépase que aunque se los llevaron cautivos, dice la Escritura que no mataron a ni uno solo. Ni uno solo. Ciertamente los vas a rescatar a todos con vida. Síguelos. David se levantó, y cuando alguien se levanta, contagia. Cuando alguien decide obedecer a Dios, lo respalda. Cuando alguien decide creerle a Dios, Dios envía su gracia, y a la gracia nadie se resiste. La gloria de Dios irá delante de ti, dice la Escritura. Y el ejército se levantó. David no tuvo que convencer. Dejemos de pelear para que la gente busque a Dios, para que la gente se convierta a Dios, para que la gente tenga una relación con Jesús más profunda. Dejemos de hacerlo, porque tú y yo no somos el Espíritu Santo de nadie. La obra de convencer de pecado, la obra de transformar, la obra de atraer es de Dios, no de nosotros. David hizo su parte. Se fortaleció en Dios, consultó a Dios y se levantó para ir a hacer lo que debía hacer. Y esa postura y esa acción de David provocó que el ejército que estaba también se levantara, también actuara, también siguiera. Después, dice David, partió de ahí él y 600 hombres que con él estaban, todo el ejército, y llegaron hasta el torrente de Besor, hasta un arroyo donde se quedaron algunos, 200 para ser exactos.
200 hombres, cuando llegaron al arroyo, ya no pudieron cruzar. Ya no tuvieron fuerzas para cruzar. Ya no pudieron ni tuvieron el ánimo para cruzar. 200 hombres. Y yo me pregunto, ¿por qué 200? Si eran 600 en realidad, 600 que habían perdido sus familias, 600 que estaban cansados, 600 que habían llorado hasta que les faltaron las fuerzas. En nuestra vida, iglesia, nos vamos a enfrentar con momentos donde ya no tenemos fuerza para cruzar el arroyo. Ellos eran guerreros, ellos eran hombres. Aquí hay lugar al frente, vénganse para acá, no muerdo. Nosotros éramos, el ejército, yo me estoy contando con ellos, sí. Bueno, el ejército de David eran hombres capacitados, eran hombres fieros, eran hombres. ¿Por qué no pudieron cruzar un arroyo? Hay dos teorías que yo, analizando, digo, hay dos cosas por las cuales llega un momento en el que decimos, ya no tengo fuerzas. Número uno, porque ellos estaban más cansados que los otros 400. Muy probablemente su carga durante este tiempo, estos 3 días, y el tiempo que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, la carga era más pesada. Por eso que es importante viajar con carga ligera. ¿Cuál es tu carga que llevas? ¿Un pasado sin resolver? ¿Un pecado sin confesar? ¿Una herida sin perdonar? ¿Cuáles son esas cargas tan pesadas que nos convierten en esos 200 hombres que ya no pudieron cruzar el arroyo? O sea, no estamos hablando del río Jordán ni del Mar Rojo. Estamos hablando de un arroyo. Te aseguro que con la anterioridad ellos cruzaron arroyos, hicieron más proezas, pero llega un momento en el que nuestra vida, la carga se vuelve tan pesada que cuando aún es sencillo o en otro tiempo pudimos haberlo hecho sin problema, ya no podemos. Sí sería muy bueno en este día analizar nuestro corazón y ver, ¿realmente tenemos una carga liviana o estamos viajando en esta vida con una carga pesada? ¿Cómo está la carga que llevas sobre tus hombros? Es importante empezar a despojarnos de esa carga, porque cuando tengas que cruzar un arroyo, si vienes muy cargado, después de haber llegado a tu límite, te vas a quedar a la orilla y no vas a cruzar. Otra de mis teorías es, mientras más viejos somos, más difícil se nos hace. Por eso dice la Escritura que es mejor conocer al Señor de joven, porque mientras más viejos somos más necios, más obstinados. De hecho, cuando está Jesús y la mujer adúltera, cuando Jesús dice, al que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y dice la Escritura que comenzando por los más grandes, arrojaron la piedra al piso, porque los más grandes, la gente adulta, mayor, era la que entendía y reconocía que tenía más peso, más cola que le pisaran. Cuando más edad tenemos, la vida, los problemas, las situaciones nos van desgastando más. Recuerdo cuando me convertí, te hablan de Jesús y crees en ese momento que si tú oras viene y se aparece aquí, abre el cielo, la tierra, la atmósfera y demás, y lo crees. Y a medida que vas conociendo, que vas viendo que no funcionan las cosas, que también entra la voluntad del ser humano y que tantas cosas, nuestra percepción y idea de Dios puede ir cambiando. 200 se quedaron al límite. No pudieron cruzar algo que podían haber cruzado. Se rindieron fácilmente. Pero dice que 400 pudieron cruzar el arroyo.
Y regreso al salmo con el que nosotros iniciamos. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que su corazón caminó por tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. ¿Sabes? Aquellos 400 que decidieron cruzar su límite, mi límite de paciencia, de fe, de perdón es ya no puedo más. Pero aquellos que decidieron cruzar ese arroyo se convirtió en un manantial de aguas, en un bebedero que le dio fuerza, que refrescó su alma, que refrescó su cuerpo, que les dio vida, que hizo un propósito milagroso, que les dio fuerza para ir y pelear. Cuando tú terminas, cuando tus fuerzas terminan, cuando dices, hasta aquí es mi capacidad, yo ya no puedo más, ni perdonar, ni creer, ni pelear, ni obedecer esto, yo ya no puedo más. Cuando cruzas tu línea, es ahí donde el valle de la lágrima se convertirá en un manantial para tu vida, en un manantial que refresque todo tu ser, en un oasis que sacie tu alma. Jesús dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y estamos nosotros buscando en gente, en situaciones, en condiciones, en dinero, saciar nuestra sed. ¿Y saben lo que va a pasar? Nos vamos a morir de sed. Jeremías amonestó al pueblo de Israel. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículos 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorícense, desólense en gran manera, dijo Jehová. O sea, esto es algo terrible, dice Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Esto es algo espantoso, dice Dios, inconcebible. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo soy quien sacio su sed. Yo soy quien doy manantiales de agua, quien refresco el alma. Yo soy. Y me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Y cisternas rotas que no retienen agua. Me testificaba una familia acerca de que en una ocasión compraron un rancho y en ese rancho pues empezaron a cavar para hacer un pozo. A los 5 metros encontraron agua. Y empezó a brotar el agua, ya hicieron la bovedita hacia alrededor, felices todo. Al día siguiente van y no había agua. Otros 5 metros, ya, ahora sí el agua, empezó a llenarse. Bendito sea Dios, bla, bla, bla. Al día siguiente van y no había agua. 15 metros, vuelven a encontrar agua. Y el que les dijo, mañana no va a haber agua. Y ciertamente no había agua y le dijo, esta es una cisterna rota. Esta es una cisterna rota porque los ríos que hay debajo era como un pan de hojaldre que cruzaba el agua así, pero había una rotura en los mantos acuíferos, entonces bajaba el agua y luego se iba. Y la poquita agua que quedaba, se iba. Una cisterna rota, eso es. Estamos buscando saciar nuestra alma, fortaleciéndonos, creyendo que una persona rota nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Amor, dijera que alguien va a recordar este meme. Amor, comprensión y ternura. Alguien está buscando
el valor en una persona. Alguien está buscando saciar la necesidad económica en un trabajo. Alguien está buscando en la medicina la sanidad que necesita en un psicólogo. Yo no estoy hablando ni que los médicos, ni que los psicólogos, ni que el trabajo es malo. Estoy hablando que estamos cometiendo el gravísimo error de buscar en el lugar incorrecto donde somos saciados. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Había un manantial, había un arroyo que cruzar, y ese arroyo se convirtió en un manantial para aquellos que decidieron ir más allá de sus fuerzas, ir más allá de su límite, que decidieron creerle a Dios, confiar en Él, fortalecerse en Él, que decidieron ver a Dios como un Padre bueno, que no los dejaría ahí caídos, que decidieron entender que si no iban ellos por el botín, que si ellos no hacían nada, algo nadie más lo haría. ¿Quién crees que va a pelear tu batalla? ¿Quién crees que va a venir a rescatarte? ¿Quién crees que le duele tu vida, tu condición? Si no es el mismo Dios que nos creó, que nos ama con amor eterno, que nos ha visto llorar en lo secreto, que nos ha visto llorar en silencio. El que te dice, donde tú terminas, yo comienzo. Donde tus fuerzas se acaban, comienzan mis fuerzas. Donde tus límites llegan, comienzo yo a actuar. Ese Dios es el que está tocando hoy a la puerta de nuestro corazón diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes lo que significa eso? Que dejes tus límites, que no seas como esos 200 que se quedaron, se sentaron y dijeron, ya no podemos más. Yo no los juzgo. Quizás yo he sido de esas 200 que en algún momento me he sentado y dicho, no puedo más. Este es mi límite, hasta aquí. Y no viene juicio, no viene nada, pero te pierdes de conocer al Dios de los manantiales, al Dios que cambia el lamento en gozo, al Dios que cambia el valle de las lágrimas por manantial de aguas refrescantes que trae vida a aquellos que lo necesitan. La comodidad no siempre, no es nuestro aliado. La comodidad, sentirme cómodo para que me esfuerce, para que voy más allá. Estos hombres se perdieron de esa llenura, de esa frescura de Dios, de esa renovación. Lo que estas aguas estaban haciendo era renovar pensamiento interior, preparar para ir por el cautivo. Llámese esposa, esposo, hijo, padre, hermano, vecino, ciudad, amigo, conocido. Llámese propósito. ¿Quién va a pelear por tu propósito? ¿Quién va a pelear por tu propósito? Tengo tantas promesas y a veces la gente se sienta para que otros peleen, para que otros vayan, para que otros conquisten. No, nos corresponde a cada uno ir y saquear al enemigo. Oye, tenían 3 días de camino, cansados llegaron a su ciudad, luego llegan y ven esta situación desoladora, ellos lloran hasta que les faltaron las fuerzas. Si ya no tenían fuerzas, bueno, quedaron devastados. Y luego tienen que cruzar el río, pero deciden seguir caminando. Y esta mañana yo te quiero alentar a que sigas caminando. A que sigas caminando, aunque sea el río que tienes que cruzar, sigue caminando, no te detengas, no tienes límite, tú no tienes límite, Dios no te ha puesto límite, Dios no ha dicho hasta aquí llegaste, el límite es la muerte, y mientras tengamos vida tenemos mucho por qué caminar, mucho por qué seguir caminando, tenemos un propósito en Dios. Si no te mueve ni la gente, ni la economía, ni tu condición, ni siquiera la salud, nada te mueve, tú dices, hasta aquí, yo ya no quiero, tienes un propósito en Él. Cuando Jesús estaba en lo más duro del dolor en la cruz, cuando estaba con aquel dolor de su espalda totalmente desgarrada,
cuando sus clavos estaban sosteniéndolo, cuando cada respiración hacía que sus pulmones estallaran, cuando el dolor era tan intenso y la corona de espinas estaba tan clavada, cuando sintió que el mismo Padre lo había abandonado. En ese momento de oscuridad, Él te vio a ti. Él pudo haber gritado y dicho: Padre, sácame de aquí. No lo voy a hacer. Pero Él te vio a ti y me vio a mí. Dijo: no puedo pasar una eternidad sin Él. No puedo pasar una eternidad sin mi Hijo. Hay un propósito que tenemos. Y ese propósito tú y yo tenemos que cruzar nuestros límites para ir y conquistar y voltear con Jesús y decirle: no podía menospreciar tu cruz ni tu sufrimiento. ¿Con qué cara iba yo a llegar habiendo pisoteado la cruz y tu sacrificio? ¿Cómo yo me iba a presentar delante de ti? Mira, aquí está. Lo logramos. Lo logramos. A lo mejor puede que las motivaciones externas ya no sean suficientes. Quizás para estos 200 hombres ya ni el amor por sus hijos, por sus esposas, ya no era suficiente. Pero todavía hay un propósito en nosotros que debe ser suficiente para ir y pelear. 400 hombres cruzaron el arroyo. No era un río, no era que cruzaban nadando y en balsa, no. Cruzaron el arroyo. Seguramente hubo esfuerzo, pero lo podían hacer. Cuando cruzaron, comenzaron a tomar agua, a beber agua, a refrescarse, se echaron agua en la nuca, ¿verdad? Para tomar fuerza, de vamos, vamos, sí, se quitaron peso de encima, ¿verdad? Vamos, hasta la mugre. ¿Cuántos a veces nos sentimos bien cansados? El pastor es uno de ellos, dice: ando bien cansado, déjame baño. Dice que cuando él se baña se le quitan como 10 kilos de encima de cansancio. Hasta eso se les quitó para poder ir y pelear. Versículo 11: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, dice la escritura, que había sido esclavo de los amalecitas que habían ido a conquistar Siclag. Y le dijeron: oye, dinos dónde está todo tu ejército. Y él le dice: nomás no me maten, prométeme, le dice a David, no matarme ni entregarme a mi amo, no, trato hecho. Y los lleva donde estaba todo el ejército enemigo. Y allí que estaban desparramados todo el ejército sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Fueron más de 24 horas peleando. Y dijo que va a ser fácil, y menos en este tiempo donde tenemos una lucha infernal, donde estamos peleando contra las huestes del infierno que se han levantado para destruirnos, bajo una atmósfera de tanta opresión en este tiempo. Si tú no te has dado cuenta de la batalla infernal que estás librando, estás dormido. Estamos librando una batalla como nunca antes, donde no hay tregua, y una batalla interna. Habíamos tenido mucha experiencia, o más experiencia, en pelear contra demonios, y reprender, y quebrantar, y echarlos fuera. Pero hoy en día estamos peleando contra
un ejército que va directo a nuestra carne y se levanta en forma de emociones y sentimientos dañinos. Y esta batalla a los pastores, a los líderes, nos ha agarrado desaprevenidos. Claro que sí, no sabíamos. A raíz de pandemia hemos tenido que cambiar estrategia, hemos tenido que cambiar nuestra manera de ver a Dios, hemos tenido que cambiar la manera en cómo trabajar con la iglesia. Hemos tenido que hacer cambios. Este es el tiempo en el que tú y yo debemos despertar. No va a ser fácil. Llegaron y como arte de magia, no. Llegaron y pelearon desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, pero ganaron. Te voy a decir algo: si tú te atreves a cruzar tus límites, la victoria está ganada. Vas a ganar tu propósito en Dios. Vas a ganar y vas a arrebatar el botín por el cual Dios te puso en esta tierra para conquistar. No se trata de que vamos a ver si puedes. Se trata de que vas a poder ganar esta batalla. Y las batallas se ganan internamente. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Mi batalla es mía. Voy a ir por el botín de mi paz. Voy a ir por el botín de mi fe. Voy a ir por el botín de mi obediencia. Voy a ir por el botín de mi perseverancia. Voy a ir por el botín de mi valentía. Voy a ir por el botín de mi sanidad. Voy a ir por el botín del gozo. Voy a ir por ese botín. Y dejemos de ser como los 200 que se quedaron esperando a que otro fuera y conquistara su botín. Tú y yo necesitamos entender esta palabra y que se haga rema en nuestro corazón este día, porque afuera el enemigo está peleando con toda su fuerza, con toda su inteligencia, con armamento de alto calibre contra los hijos de Dios. Y si tú eres hijo, entenderás que es urgente que cruces el límite de tu vida y cruces ese arroyo que se convertirá en un manantial refrescante de vida para ti, para que puedas ir por el botín. Para que puedas ir por el botín. ¿Los vencieron? Claro que los vencieron. Por supuesto que los vencieron. Claro que los vencieron. Los siguió David desde aquella mañana y no escapó de ellos nadie, sino solamente 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Solo 400 de todo un ejército incontable. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Amalek tiene que ver con los pecados de la carne. La mayor conquista de David fue haber ido y conquistado lo que la carne, lo que Amalek se había levantado. Tu batalla en este día no es contra el que está a tu derecha, ni contra el que está a tu izquierda, ni con el que dejaste en casa. Tu batalla este día es con Amalek, contra la carne. Pero no vamos a poder vencer sino hasta haber cruzado nuestros límites y permitirle a Dios convertir nuestro valle de lágrimas en manantiales que refresquen nuestra alma, que nos den la fuerza para poder ir y sacar al enemigo y arrebatarle el botín y liberar a los cautivos. Nuestra lucha es con la carne. Ya dejémosle de disfrazar y de echar culpas y de echar culpas. Déjate de estar escarbando y haciendo cisternas rotas y volvámonos a Dios, a la fuente que sacia nuestra alma, a la fuente de paz, a la fuente de gozo, a la fuente de verdad, a la fuente de justicia, a la fuente de sanidad.
a la fuente de propósito, a la fuente de libertad. Volvámonos a esa fuente. Tomaron todo el botín, regresaron y no hizo falta ni uno solo, porque las victorias que Dios da no son parciales. Bueno, te voy a dar un poquito de victoria, pero pues te quedas con todo el problema. No, cuando vamos y conquistamos, la victoria es total y la paz en nuestro interior es total. ¿No tienes paz? No le eches la culpa a lo que está afuera. Lo que está afuera muchas veces no lo vamos a poder controlar, o la mayoría de las veces. La gente, las situaciones, la economía, el gobierno. No tenemos paz, es porque hemos cavado cisternas rotas que nos retienen agua y dejamos a la fuente de vida, dejamos a Dios. No tenemos gozo, no hay nada que gozo, no hay nada que tenga gozo. Déjame decirte algo, ninguna persona nos puede dar el gozo, nadie. Las mujeres somos muy dadas, cuando me case, ¿verdad? No, yo les digo que cuando nos casamos, el pastor y yo bailamos el vals y yo quería soltarme y decir, ¡ay, me saqué la lotería! Yo estaba feliz. Una persona no da el gozo. Un viaje no da el gozo. Una casa no da el gozo. Dejemos de estar cavando cisternas porque están rotas. Y vamos a la fuente. Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él que te diera agua. Y esa agua que yo doy no tendrás sed jamás. Hay muchos aquí en esta mañana que tienen sed, que están insatisfechos. Solo hay una fuente. Deja de estar perdiendo el tiempo buscando otras fuentes. Y yo no digo que sea malo jugar algún deporte, tener amistades, no, pero esa no es la fuente. Esas son cisternas rotas que no retienen agua. Esta mañana yo quiero animarte, iglesia. Es necesario que tú y yo entendamos la invitación que Dios nos está extendiendo esta mañana. Dios ha visto nuestra aflicción, ha visto nuestra necesidad. Él ha escuchado esta oración y Él ha venido hoy y se ha presentado delante de nosotros diciéndonos: yo tengo la respuesta a tu necesidad. Yo soy la respuesta. Yo soy esa respuesta. Solo Él nos puede saciar. En Él y solo Él. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar juntos. Yo creo que primero necesitamos pedirle perdón a Dios por haber dejado la fuente de agua viva. Siendo Él tan bueno y tan fiel con nosotros, nos hemos ido a buscar cavar cisternas rotas. Nos hemos cansado de embalde. Hemos estado tratando de encontrar en personas, en situaciones, en billetes de lotería, en pronósticos deportivos, algo que solamente Jesús tiene para darnos. Oh Dios, toma un momento ahí, iglesia, para platicar con Jesús. Señor, reconozco que muchas veces en mi vida he buscado saciar mi alma, saciar mi sed en cisternas rotas que no retienen agua, que he dejado la fuente, porque es más fácil, Señor. Reconozco, Señor, que en este momento estoy al límite de tomar decisiones, al límite de mi fe, al límite, Señor, de lo que tú quieres de mí, que estoy cansado. Reconozco
que he querido ser como uno de esos 200 que no quisieron ya cruzar, que le he dejado la responsabilidad a otros de que vayan por lo que yo tengo que ir a pelear, por lo que yo tengo que ir a conquistar. Pero también reconozco que anhela mi corazón con todas mis fuerzas que el valle de las lágrimas se convierta en manantial de aguas refrescantes para mí. Yo quiero que ese manantial, Señor, refresque mi alma. No me quiero rendir. Me han faltado las fuerzas. He llorado, Señor, pero no me quiero rendir. No me quiero rendir. Quiero ir y conquistar mi propósito. Quiero ir y conquistar, Señor, y arrebatarle el botín al enemigo. El botín fue mucho más grande que rescataron que aquello que les habían robado, porque era todo lo que les habían robado los filisteos también. Yo quiero ese botín. Quiero ese botín, Señor. Quiero rescatar al cautivo, aquellos que tengo cerca que están cautivos, aquellos que amo que están cautivos. Quiero ir y rescatar. Quiero ir y rescatar. Quiero rescatar de manos de Amalek mi propósito y mi destino. Quiero destruir a Amalek. Quiero destruir mi carne. Y solo dejar que mi espíritu me gobierne. Lléname, Señor. Llena tu pueblo esta mañana. Llénanos, Señor.